Cool out. Stop it! Assault! You take these goddamn cuffs off on me! No! I said get down! Why? We're not even speaking anything. El término Karen se ha popularizado en los Estados Unidos en los últimos años para describir una persona, generalmente una mujer blanca de mediana edad, que se comporta de manera arrogante, exigente y a menudo muestra un sentido de superioridad absoluta. El término se utiliza para referirse a un estereotipo de comportamiento que implica una actitud condescendiente y una tendencia a quejarse o hacer demandas excesivas en situaciones cotidianas. Las Karen son conocidas por sus actitudes autoritarias y por pensar que están por encima de la ley, pero ¿qué sucede cuando los Karens ladran al árbol equivocado y tratan de enfrentarse a los agentes de policía? Esta es la recopilación definitiva de todos esos momentos, comenzando con posiblemente el más satisfactorio. A principios de diciembre del año 2021, varios conductores informaron que un automóvil azul circulaba a toda velocidad por una nueva autopista de México. Sin embargo, poco después de detenerlos, se demostró que esto iba a ser una de las paradas más difíciles de toda su carrera. El conductor había acelerado justo en las narices del oficial, haciéndolo quedar como un idiota. De hecho, llegó tan lejos que el oficial no pudo seguirlo y en su lugar comunicó por radio la licencia, placa y descripción del vehículo. Sin embargo, continuó en la misma dirección que el conductor y milagrosamente logró ver el auto estacionado afuera de una estación de servicio cercana, pero las cosas de alguna manera solo lograron empeorar. Si bien ella no trató exactamente de ocultarlo, el policía se aseguró de confirmar que ella era la conductora del vehículo azul antes de detenerla oficialmente, y ahora que la tiene esposada, puede llegar al fondo del asunto y descubrir por qué aceleró, ya que su instinto policíaco le está alertando que en estos momentos podría estar lidiando con alguien que intenta eludir a la ley. Y tal y como se ve en el material audiovisual original, esto es solo el comienzo de la resistencia de esta mujer. Y mientras le continúa rogando al oficial que la suelte, pero este policía veterano no cometerá un error como ese, ya que sabe perfectamente el tipo de persona con la que está lidiando. Así que llama por la radio y hace que un segundo oficial vigile a la Karen protagónica, mientras él continúa tratando de identificarla. La mujer fue identificada como Jamie Granger, y el agente confirmó que ella era efectivamente la conductora del Hyundai azul. Cuando el primer oficial regresó con Jamie y su colega, ella todavía no había revelado su identidad, ni tampoco dejó de gritar. Una vez que se dio el reencuentro entre la Karen y el oficial que registró la fuga, el uniformado obtuvo su venganza a la hora de enfrentar a la rufián. Y después de una contienda de tira y afloja basada en acusaciones y negaciones, se nos hace evidente que cada palabra que sale de la boca de Jamie no son más que mentiras tras mentiras, pero nadie le quita el mérito de que al menos tiene una explicación para todo. No tardó mucho antes de que los oficiales comprendieran que había más que un poco de alcohol en el sistema de la mujer, por lo que tienen el deber de averiguar exactamente cuánto. Y para esto intentaron calmarla, al permitirle llamar a su novio, mientras ellos terminaban algunos trámites. Pero como suele suceder en estos casos, desafortunadamente el momento de paz no duraría demasiado. Jamie fue sometida a pruebas de sobriedad, ya sabes, las típicas que todos hemos visto. Seguir el dedo del oficial para verificar si hay movimientos oculares extraños, caminar por la línea amarilla y pararse sobre una pierna. En la segunda prueba, Jamie decide que ya ha tenido suficiente, pero no de la manera que esperabas. Así es, tal y como se puede ver en el video grabado a través de la cámara policial, Jamie simplemente renunció a la prueba y admitió estar en estado de ebriedad. Luego de esto, el policía le lee sus derechos y se dirige a hacer un poco más de papeleo mientras ella vuelve a llamar a su novio. Sin duda, el policía está siendo extremadamente respetuoso y comprensivo con esta mujer que francamente no lo merece en lo absoluto. ¿Y qué recibe a cambio? Bueno, estás a punto de descubrirlo. Poco tiempo después de confinar a la mujer a la parte trasera de la patrulla, el policía decide aventurarse a registrar el vehículo de Jamie, descubriendo en el proceso 2 botellas abiertas de vodka junto al asiento del conductor, lo cual por cierto pone bastante furiosa a la infractora de la ley. La Karen del momento, ya muy fuera de sí, empezó a alterarse por el registro de su vehículo y cuando el oficial en turno se acercó y abrió la puerta de la patrulla para trasladarla a otro lugar, Jamie comenzó a acusarlo de ser un agresor sexual. Y frustró todos los intentos del uniformado por proceder con la misión, lo que se traduce en manotazos, mordiscos e incluso patadas. De hecho, la patada en el pecho del oficial desconectó su cámara corporal por un momento, y lo que volvemos a ver es a la mujer afuera del vehículo mientras aún permanece llorando. Quizás por su nueva carga adicional de agresión a un oficial de la ley. Como te imaginarás, lo que casi es peor que resistirse, morder y patear a un uniformado de la ley son las falsas acusaciones de agresiones sexuales en su contra. Sin duda, el tipo de persona horrible y despreciable que hacen estas falsas acusaciones menosprecian directamente a las mujeres que en realidad han sido víctima de ello.
Además, este comportamiento puede dar lugar a que las afirmaciones reales queden desacreditadas en casos futuros. Pero eso parece ser la menor de las preocupaciones de Jamie, pues parece estar más preocupada por montar una escena lo más grande posible. Desafortunadamente para este pobre oficial, tuvo que pasar muchas horas más con Jamie mientras la llevaba a la cárcel. Pero podemos pasar directamente a los cargos en la corte. Ella se declaró culpable de grabar una inspección de rutina y de 2 cargos de agresión a un oficial de policía, pero por desgracia se desconocen sus cargos exactos. Pero si pensabas que eso era malo, espera ver a esta otra Karen que viene a continuación. 2. En este caso llamaron a 2 policías a un complejo de apartamentos por el ruido, pero las cosas se intensificaron rápidamente. La mujer está claramente intoxicada. De lo que está pasando, recuerda que ella fue la que llamó a la policía a su edificio, pero parece que esta lo olvidó completamente, porque hizo hasta lo imposible para demostrar su descontento hacia la presencia de la policía en su edificio. La policía claramente no está en fase de intervención y solo están allí para hacer su trabajo, ya que habían sido llamados a la escena por la Karen que tienen al frente. Así que aunque no soportan su actitud, quieren llegar al fondo del por qué fueron convocados. Además, si pueden comprobar que se les llamó maliciosamente sin una buena razón, pueden acusarlas de desperdiciar recursos policiales, pero tal como van las cosas, ella también está a punto de recibir un cargo a afición por alteración del orden público. Los oficiales saben que la mujer está extremadamente borracha y confundida, y quedarse en su propiedad solo empeorará las cosas, así que deciden irse y esperar que ella logre calmarse, pero antes de hacerlo, la ven salir de su apartamento y comenzar a atacar a uno de sus inquilinos. Después de su arresto, la mujer fue llevada a la estación de policía para su posterior procesamiento, en donde continuó ruidosamente enojada y poco colaborativa. Finalmente, la histérica Karen fue procesada y acusada de alteración del orden público, y como no había otra opción, se le permitió dormir en la cárcel hasta disminuir el alcohol en su sistema y luego se le envió de regreso a casa. Pero de alguna manera esta mujer ni siquiera se acerca al nivel de ira y violencia de la niña en nuestro siguiente caso. I'm sorry. I'm sorry. My name is Stinson. My name's Ann Stinson. Call my family. Look at the camera. No, take my... No. I said no. No. Take my watch. Are you gonna be able to get through this? No. Oh. Because he You gonna be able to is... get through this problem? Why is he? Okay, listen He to me. did wrong. Are you listening? I didn't do anything wrong. He did this. He Would did you like to it. have No. Calm down. 3. El escuadrón de policía recibió una llamada sobre un posible conductor ebrio afuera de un bar, pero cuando llegaron a la escena, encontraron algo que nunca esperaron. El conductor del vehículo estaba dormido con el motor encendido y también con el pie en el acelerador. Y gracias solo y exclusivamente a un milagro, el vehículo no aceleró hacia el tráfico, por lo que la policía sabía que iban a tener que despertar al conductor y averiguar qué estaba pasando. Y porque se permitió tanto nivel de negligencia, después de despertarlo, el hombre admite haber estado bebiendo y fumando durante toda la noche, y a juzgar por su dificultad para hablar y su condición cuando lo encontraron, está claro que definitivamente estaba demasiado ebrio como para conducir, por lo que decide saltar las pruebas de sobriedad e ir directo al arresto. Y cuando envían al hombre a la patrulla y proceden a hacer el registro de su vehículo, la Karen protagónica de la ocasión hace su aparición estelar. Y en este caso en particular, es obvio que la novia del conductor ebrio tampoco está exactamente sobria, y como ya es costumbre, entre más intentan los oficiales calmarla, más enojada se pone. Y a pesar de las quejas de la mujer, la realidad es que los policías no estaban haciendo algo incorrecto en su procedimiento laboral, pues tienen permitido registrar el vehículo sin autorización de los dueños, ya que el hombre admitió haber fumado marihuana. Además, los oficiales la olieron dentro del vehículo, lo que se traduce en una sospecha razonable para creer que el propietario del vehículo está violando la ley, lo que les da la autoridad de registrar el vehículo y confiscar las drogas sin una orden. Sin embargo, la Karen simplemente no parece entender esto y continúa gritando y discutiendo con la policía durante 3 minutos más, antes de que decidan arrestarla, pero nunca pudieron esperar que ella haría lo siguiente. Después de resistirse agresivamente a los oficiales e incluso patear a uno de ellos en la cabeza, finalmente la colocaron en la parte trasera de una patrulla y la llevaron a la estación. Luego se terminó con el registro y se encontraron múltiples frascos de pastillas y también se recuperaron grandes bolsas de marihuana. La mujer fue acusada de obstruir asuntos policiales, resistirse al arresto y alterar al orden público. No está claro cuáles fueron los cargos del hombre, pero se le permitió regresar a su departamento después de los eventos de esa noche. Pero créeme, ninguna de estas Karens tenía tanto derecho y estaba tan locos como el siguiente. I got her. Go ahead, get the
If you kick again, you're gonna get hobbled. I literally didn't. Are you? Get in the car. Where's your mark? Get in the car. Where's your Get in the mark? car. Putting the seatbelt on. Thank you, please. Safety is very important. 4. El 25 de mayo de 2021 llamaron a la policía por un disturbio público en un aeropuerto y ciertamente no tenían ni idea de cuál era el asunto a resolver, pero sin duda no se esperaban lo que estaba por venir. Como era de esperar, ninguno de los otros pasajeros vio el supuesto episodio de violencia que sufrió la Karen de la ocasión, pero aunque parezca imposible de creer, los otros pasajeros la vieron borracha, hostil y en general presenciaron cómo se comportó como una idiota, ya que nuestra querida Terry corrió hacia la puerta de embarque y luego empujó a tanto pasajero como se cruzó en el camino. Y el supuesto episodio de violencia ocurrió cuando otro pasajero le impidió pasar y lo obligó a volver a formar parte de la fila. Y eso fue lo que provocó los gritos y su acusación de agresión en contra de su persona. Y como se puede ver en el material audiovisual original, sus acciones no le hicieron muy popular entre los demás pasajeros. Terry continúa gritando y suplicándole a uno de los otros pasajeros que la defienda y diga que el ataque fue real, pero fue en vano, por lo que la histérica Karen no tuvo de otra más que repetir la misma historia durante los siguientes 5 minutos sin dejar de gritar en ningún momento. Al ver que mantener una conversación civilizada con la mujer es imposible, el policía decide ir y hablar con el hombre que según ella la atacó, pero la interacción no fue como el policía esperaba. El hombre explicó su versión de la historia cortésmente y mantuvo la calma en todo momento, sin duda una personalidad completamente distinta a la de la histérica mujer. Mientras, poco a poco Terry se está calmando, sin embargo, todavía está agrediendo verbalmente a los pasajeros por no argumentar a su favor. El oficial se ve obligado a preguntarle a Terry si acaso ha ingerido alcohol en las últimas horas, a lo que ingeniosamente responde que consumir alcohol no es un delito. Y la verdad es que tiene razón. No es ilegal tomar algunos tragos, pero es casi seguro que estar bajo los efectos de esta sustancia contribuye a su arrebato de ira. En este punto han pasado casi 15 minutos y ella todavía no se ha calmado. De hecho, parece estar empeorando. Todos los intentos de calmarla fracasaron, por lo que a los policías no les quedó más remedio que esposarla y llevársela, pero ni siquiera esto le impidió gritar y ser violenta contra los oficiales. Luego sacaron a Terry de la silla de ruedas y los policías intentaron ponerla en la parte trasera de la patrulla, pero ¿quién hubiera adivinado que esto la volvería aún más violenta? Después de literalmente 5 minutos de esfuerzo, los policías finalmente pudieron meter a Terry en la parte trasera de un coche de policía, donde continuó gritando durante todo el viaje de regreso a la estación. Después del presumiblemente largo viaje para la policía, Terry fue acusada de intoxicación pública, por resistirse al arresto, por posesión de marihuana y por posesión de una droga peligrosa. Parece que el alcohol alimentó la ira. Y quizás este sea el común denominador entre las Karens, como en el siguiente caso en el que no solo hubo violencia física, sino también discriminación racial. Terry! Let me alone! They're fucking breaking my arms! God damn you! You motherfuckers! Take these cuffs off of me! I'll go quietly! You take these fucking goddamn cuffs off of me! No! 5. Este oficial fue llamado a un bar la noche del 11 de agosto, donde había una mujer ebria que supuestamente atacó a varias personas y causó un gran disturbio. La mujer fue rápidamente identificada como Cristina Cabat, la esposa del anterior alcalde de la ciudad y alguien que claramente abusó un poco de su estatus. Los otros clientes de este bar detallan exactamente lo que Cristina ha estado haciendo para causar el disturbio, y está claro que no se ha hecho popular. Además, ya es la segunda vez que se ha llamado a la policía para sacarla del bar. Y una vez que los oficiales llegan a la escena, casi de inmediato se toma la decisión de contenerla para charlar con ella. Cristina le deja en claro a los policías quién es ella y el estatus que posee, pero esto deja de ser tan relevante en el momento en que los oficiales se dan cuenta de que Cristina está extremadamente intoxicada y que además está intentando manipular la situación para salir impune de todo delito que se le pueda adjudicar a su persona. Antes de la policía, a Cristina se le pidió cortésmente que abandonara el bar en varias ocasiones, pero ella solo se negó violentamente, convirtiéndose en una agresora tanto física como verbal. Además buscaba pelea con cualquiera que cometiera el grave error de atravesarse en su camino. Incluso en un momento se sentó en el medio de la barra y comenzó a patear y gritar como si fuera una niña pequeña. Fue en ese preciso instante que se llamó a la policía. Y después de la confrontación, los policías deciden esposarla y llevarla a la cárcel por la noche entera. Francamente, es impresionante que incluso mientras está siendo retenida, aún se las arregla para ser enemigos en el camino hacia la patrulla. Y como se podría pensar por su personalidad resaltada en el material audiovisual original, Cristina se negó a cooperar. De hecho, en medio de toda la situación, ocurre un momento cómico en donde debido al consumo del alcohol y de otras sustancias, las piernas de la mujer dejan de reaccionar y por ello debe ser arrastrada por la policía.
Y eso ni siquiera fue lo más molesto en esta caminata. Después de actuar así toda la noche, pensarías que sería hora de que Cristina asumiera la responsabilidad de sus actos y fuese un poco más receptiva con respecto al castigo que claramente se merece. Pero ella piensa diferente y elige hacerle imposible la existencia al pobre personal oficial que solo intenta cumplir con su deber. Los policías finalmente lograron poner a Cristina en una silla de ruedas para poder llevarla adecuadamente a la estación. Una vez ahí, fue acusada de alteración del orden público y resistencia al arresto, además de múltiples agresiones en contra de los policías y de los civiles de la zona. Cristina demostró exactamente lo incómodas que son las Karens para la sociedad y lo bajo que pueden caer en situaciones como esta. Pero la siguiente Karen es quizás la peor de todas, ya que fue arrestada por su discurso racista en contra de un grupo de musulmanes. You guys are really hurting me. What are you doing? God, I must be so violent. Can I please? Whatever this is, it hurts. I'm just going to want you to fall. We're going to go back. Every toe, you can let go. Well, I'm going to hang on to you. And also this hurts, whatever this is. We'll do that. 5. Esta en particular acababa de ser arrestada por la policía en Walgreens y tenía un plan para hacer la vida del oficial lo más incómoda posible, pero este otro policía está aquí para ayudar. El policía logró esposarla y sacarla por la puerta en un tiempo récord, pero aún tiene que subir a la patrulla y enviarla a la cárcel, pero créeme que esta Karen no va a caer fácilmente. El grupo de musulmanes a los que la protagonista del material audiovisual escupió decidió no presentar cargos y le pidió a la policía que la dejara ir, pero de alguna manera este acto de bondad fue mal recibido por la Karen. Esta mujer fue increíblemente afortunada de ser llevada sin cargos, a diferencia de esta joven Karen que no pudo mantener la boca cerrada y enfrentó todas las consecuencias que merecía. 6. Skyler fue detenida después de que un oficial la vio zigzagueando por la carretera de una manera que sugería que tal vez no estaba completamente sobria, pero según su video, ella afirma que solo estaba usando su forma coqueta de caminar, logrando así engañar al oficial y salirse con la suya con una advertencia. O al menos esa es la versión retorcida de la historia que contó a través de las redes sociales. La realidad quedó grabada en el material audiovisual original perteneciente a la cámara corporal del oficial en turno. Y como pudiste observar, el oficial no abandonó su profesionalismo y solo se comportó como un ser humano empático, por lo que le dio a Skyler una tarjeta con la información del departamento del sheriff, la cual obviamente no incluía su número personal como ya lo explicó, ni tampoco le invitó a cenar. El video de Skyler no solo contiene imágenes repugnantes de ella riéndose y alardeando de explotar la amabilidad de este oficial, sino que también afirma que falló un 3.8 en el alcoholímetro ignorando que ni siquiera se hizo la prueba en primer lugar. Verás, el límite legal es solo alrededor de 0,8 y ya sé que conducir sea peligroso, pero una lectura de 3,8 implicaría que Skyler no solo estaba borracha, sino que estaba al borde de la muerte, ya que en un nivel de 4,0 es probable que haya insuficiencia respiratoria. Pero esto no significa que Skyler estuviera mintiendo acerca de su ubicación o motivos para consumir alcohol, pues se descubrieron videos de ella ingiriendo tequila en una fiesta siendo víctima de un fuerte despecho. Y después de ser confrontada con estas pruebas, Skyler confesó y admitió todo. Ella también admitió que el oficial nunca le invitó a salir, eso solo fue una mentira para llamar la atención de las redes sociales. Independientemente de su confesión, no se tomaron más medidas en su contra ni en contra del oficial por las falsas acusaciones. 8. En este otro desesperante caso que ocurrió en un tranquilo vecindario residencial, se desencadenó un altercado que terminó con esta Karen siendo arrestada después de una disputa con la policía. Todo comenzó cuando algunos vecinos llamaron a la policía para quejarse de que una mujer estaba estacionando su automóvil de una manera en la que obstruía la entrada de una casa. Cuando los oficiales llegaron al lugar, se encontraron con una mujer la cual se puso inmediatamente a la defensiva y comenzó a gritarle a los oficiales, alegando que no estaban haciendo su trabajo correctamente y que ella tenía derecho a estacionar donde quisiera. La situación se intensificó rápidamente cuando los oficiales intentaron calmar a la Karen y explicarle la razón por la cual habían sido llamados. Sin embargo, la mujer se negó a escuchar y continuó insultando a los oficiales, alegando que estaban abusando de su autoridad. Los vecinos que observaban la escena se acercaron para intentar calmarla, pero ella continuaba rabiosa y se negaba a cooperar.
Finalmente los oficiales le advirtieron que la arrestarían si no se calmaba, pero Karen continuó desafiante y se negó a seguir las indicaciones de la policía. Es por ello que los oficiales procedieron a arrestarla. Sin embargo, ella se resistió activamente al arresto, forcejeando con los oficiales y gritando aún más. Fue necesaria la intervención de otros oficiales para controlar la situación y finalmente detenerla. Una vez arrestada, la mujer de mediana edad fue llevada a la estación de policía, donde enfrentó cargos por obstrucción a la autoridad y resistencia al arresto, así como por perturbar el orden público. Durante el proceso, se descubrió que esta no era la primera vez que la Karen había tenido altercados con la ley, ya que tenía antecedentes por comportamiento similar en el pasado. 9. Este otro arrebato público tuvo lugar en un avión listo para despegar. Y el conflicto de esta ocasión es que la Karen protagónica haya sido cuestionada en numerosas ocasiones por la tripulación a bordo. Esto porque la mujer se rehusaba a utilizar una mascarilla durante la pandemia del COVID-19. Cuando le piden que tome su bolso y se vaya, ella dice algo realmente extraño. Aquí la mujer sospechosa tiene muchos gestos extraños y parece tener cambios de humor muy severos. No estoy exagerando, solo debes prestar atención a cómo su expresión cambia repentinamente. Parece experimentar un amplio rango de emociones durante todo el encuentro. La policía advierte a la sospechosa que si no coopera, tendrán que tomar medidas drásticas y ponerle las manos encima. Ante esto su respuesta es dramática y también se aferra a una supuesta promesa que hizo con uno de los oficiales de que no la arrestarían si se bajaba del avión. Su reacción es bastante infantil y llora de una manera poco convincente e intenta dar a entender que de algún modo la experiencia de estos momentos ha violado sus derechos humanos, y hasta el momento en el que describe lo sucedido su forma de expresarse da a entender que según su raciocinio, ella está actuando de la mejor manera posible. La Karen de turno cambia continuamente sus argumentos y menciona repetidamente que fue victimizada y que los policías abusaron de su autoridad para engañarla. Y por si fuera poco, acusa a un oficial de haberlo visto operando sin usar una mascarilla. Una vez más vemos un caso donde la persona que está siendo arrestada decide señalar a un oficial en particular como culpable de todo. Aquí la sospechosa se niega a cooperar con un policía en particular, pero dice que está dispuesta a cumplir con otros miembros de la fuerza del orden. Hacia el final del arresto, la Karen dijo repetidamente cosas que parecen surgir de la nada, incluida la sugerencia de que una enfermera que estaba allí para controlarla se siente atraída por el oficial con el que tiene un problema. Su estado de ánimo impredecible y sus reacciones irracionales continúan hasta que el video termina con ella diciendo que el hecho de que no pueda relajarse se debe a las fuerzas del orden. Parece probable que hayan algunos problemas psiquiátricos en juego aquí, aunque sin una opinión profesional es difícil asegurarlo con certeza. 10. Quizás no tan neurótica y racional, pero sí bastante racista es el siguiente caso. Amy Cooper, también conocida como Central Park Karen, se convirtió en un hombre conocido en mayo de 2020 después de un incidente en el Parque Central de Nueva York. Su encuentro con un hombre afroamericano llamado Christian Cooper fue capturado en video y se volvió viral en las redes sociales, generando un debate sobre el racismo y el abuso de poder. El incidente ocurrió cuando Christina Cooper estaba observando aves en una sección del parque conocida como The Ramble. Mientras estaba allí, notó como el perro de Amy Cooper, un Cocker Spaniel, estaba suelto y sin correa, lo cual violaba las normas del parque. Preocupado por la seguridad del ave y de otros animales, Christian le pidió amablemente a Amy que pusiera a su perro en correa. En lugar de cumplir con la solicitud, Amy reaccionó de manera agresiva y se negó a obedecer. Christian, sin perder la calma, sacó su teléfono y comenzó a grabar la interacción. En el video, se puede ver a Amy amenazando a Christian y diciéndole que llamará a la policía y les dirá que un hombre afroamericano la está amenazando. Christian irónicamente le suplicó que llamara a la policía y Amy cumplió con su amenaza. Mientras hacía la llamada, Amy exageró la situación y afirmó falsamente que estaba siendo amenazada por un hombre negro. Durante la llamada, se puede escuchar a Amy diciendo: "Hay un hombre afroamericano aquí, está grabando y me está amenazando a mí y a mi perro". El video del incidente fue compartido en las redes sociales y se volvió viral en cuestión de horas. Muchos usuarios de las redes sociales condenaron el comportamiento de Amy, señalando que estaba utilizando su privilegio y su percepción de amenaza para intentar ejercer el control y poder sobre Christian. El incidente también generó un debate más amplio sobre el racismo y la discriminación en la sociedad. Las consecuencias para Amy Cooper fueron rápidas y significativas. Después de que el video se volviera viral, Amy fue despedida de su trabajo en una empresa de inversiones donde trabajaba como directora de seguros. La empresa emitió un comunicado condenando su comportamiento y afirmando que no tolerarían el racismo ni la discriminación en su lugar de trabajo. Además, Amy enfrentó una reacción negativa generalizada en las redes sociales y en los medios de comunicación. Fue ampliamente criticada por su comportamiento racista y por utilizar su posición privilegiada para amenazar falsamente a un hombre afroamericano.
Muchos la compararon con otras Karens que han sido capturadas en videos mostrando comportamientos similares. El incidente también llevó a un debate más amplio sobre el papel de la raza y el privilegio en la sociedad. Muchos argumentaron que el incidente de Amy Cooper era un ejemplo claro de cómo el racismo y la discriminación persisten en la vida cotidiana, incluso en lugares públicos como un parque. En respuesta al incidente, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, condenó el comportamiento de Amy y anunció que el incidente sería investigado por la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad. También se propusieron cambios en las normas del parque para garantizar que se cumplan de manera equitativa y justa para todos los visitantes. 11. Y casi siendo un reflejo del anterior, está el caso de San Francisco Karen. Lisa Alexander y Robert Larkin aparecen en un video en el que la mujer amenaza con llamar a la policía cuando vio a un residente de San Francisco de origen filipino pintar un mensaje de apoyo al movimiento de Black Lives Matter en un muro de su propia casa. Raymond James, una compañía que maneja cuentas en todo el país a través de más de 8,000 analistas financieros, informó vía X que Robert Larkin, a quien se refirió como uno de sus empleados, fue dado de baja de la empresa. Después de investigar las circunstancias del video que presuntamente expone racismo por parte de uno de nuestros empleados, hemos concluido que las acciones de él y su esposa son inconsistentes con nuestros valores, indicó la compañía. Larkin aparece en un video que fue compartido en X más de 180,000 veces, y en el que su esposa, Lisa Alexander, amenaza con llamar a la policía contra un hombre de origen filipino que pintaba con giz un mensaje de Black Lives Matter en su propiedad. Una pareja blanca llamó a la policía porque yo, una persona de color, estaba pintando un mensaje de hashtag BLM en el muro de mi propiedad. Karen miente y dice estar segura de que yo no vivo en mi propia casa porque ella conoce a la persona que vive aquí, escribió James Juanillo en la red social cuando publicó el video del encuentro. El despido de Robert Larkin se da un día después de que su esposa, Lisa Alexander, emitió una disculpa pública por sus acciones racistas. Quiero disculparme directamente con el señor Juanillo. No existen palabras suficientes para describir lo apenada que me siento por ser irrespetuosa con él y cuestionarlo sobre lo que estaba haciendo frente a su propia casa, escribió Alexander en un comunicado. La mujer, quien fue identificada como propietaria de la marca de un cosmético, La Face, indicó que sus acciones fueron las de una persona que no está consciente del daño que causó debido a su ignorancia sobre las inequidades raciales, y agregó, no me di cuenta en ese momento que mis acciones eran racistas. Desde el encuentro que se hizo viral en las redes sociales, el sitio web de La Face ya no se encuentra activo, mientras que el servicio de distribuidores cosméticos Birchbox, con sede en Nueva York, dijo vía X que no ha trabajado con La Face desde hace varios años y que han eliminado todos sus productos de nuestra página web, además de que no trabajaremos con ellos en el futuro. El incidente de la nueva Karen de San Francisco se da en el marco del crecimiento del movimiento Black Lives Matter en los 50 estados de Estados Unidos, donde cientos de miles de manifestantes han salido a las calles para exigir un alto al racismo y a la brutalidad policíaca, luego de que el homicidio del afroestadounidense George Floyd a manos de un oficial de Minneapolis quedará grabado en video. 12. La protagonista de nuestra última historia es Linda, una mujer de 45 años que ha sido descrita por sus vecinos como una persona agresiva y controladora. Linda vive en un vecindario de clase media en una ciudad de Estados Unidos y ha sido conocida por llamar a la policía en múltiples ocasiones por cuestiones triviales, como el ruido de los niños jugando en la calle o por creer que algunos de sus vecinos estaban realizando actividades sospechosas. El incidente que desencadenó la demanda de Linda contra la policía tuvo lugar en una tarde soleada de verano. Linda estaba disfrutando del día en su jardín cuando escuchó a unos niños jugando en la calle frente a su casa. Irritada por el ruido, decidió llamar a la policía para reportar el comportamiento molesto de los niños. Cuando la policía llegó al lugar, Linda salió de su casa para encontrarse con los agentes y les explicó la situación. Sin embargo, en lugar de abordar la situación de manera diplomática, Linda comenzó a gritar a los niños y acusarlos de perturbar la paz en el vecindario. Los niños, asustados por la reacción de Linda, corrieron a sus casas, mientras que los vecinos que presenciaron la escena comenzaron a intervenir, instando a Linda a calmarse y a dejar de interferir con la diversión de los niños. La situación comenzó a intensificarse cuando uno de los vecinos, un hombre afroamericano llamado Marcus, intervino para proteger a los niños del comportamiento agresivo de Linda. Marcus le pidió a Linda que se tranquilizara y dejara de hacer un escándalo por algo tan trivial como el ruido de los niños jugando en la calle. La reacción de Linda fue explosiva. Comenzó a gritarle a Marcus acusándolo de ser un intruso en el vecindario y culpándolo por causar problemas. La situación se volvió aún más tensa cuando Linda llamó a la policía para reportar a Marcus por amenaza y alteración del orden público. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Linda visiblemente alterada y acusando a Marcus de comportamiento amenazante. Marcus, por su parte, explicó calmadamente la situación y aseguró que estaba simplemente tratando de proteger a los niños del comportamiento agresivo de Linda. Los vecinos que presenciaron el incidente también se acercaron para respaldar la versión de Marcus, señalando que Linda había estado provocando a los niños y a Marcus.
A pesar de las explicaciones de Marcus y los vecinos, los agentes decidieron arrestar a Marcus y llevarlo a la comisaría. Esto enfureció a la comunidad, que consideró el arresto como una clara muestra de discriminación racial por parte de la policía. Las tensiones en el vecindario aumentaron y la noticia del incidente se difundió rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación locales. El arresto de Marcus desencadenó protestas en el vecindario y generó una oleada de indignación en toda la ciudad. La comunidad se unió para exigir la justicia para Marcus y para condenar el comportamiento agresivo y discriminatorio de Linda. Mientras tanto, Linda presentó una demanda contra la policía por no haberla protegido de lo que ella consideraba un comportamiento amenazante por parte de Marcus. En su demanda, Linda afirma que los agentes no tomaron en serio sus quejas y que no la defendieron de la supuesta amenaza de Marcus. La demanda de Linda generó más controversia y amplió las grietas en la comunidad. Algunos vecinos la apoyaron, argumentando que tenía derecho a llamar a la policía si se sentía amenazada, mientras que otros la condenaron por su comportamiento agresivo y por incitar a la discriminación racial en su vecindario. Mientras tanto, Marcus fue puesto en libertad bajo fianza y recibió el apoyo de una amplia coalición de activistas, líderes comunitarios y defensores de los derechos civiles. Su caso se convirtió en un símbolo de la lucha contra la discriminación racial y la injusticia en el sistema de justicia penal. A medida que el caso de Linda contra la policía avanzaba en los tribunales, se descubrieron nuevos detalles que arrojaron luz sobre la conducta pasada de Linda. Se reveló que no era la primera vez que Linda llamaba a la policía por motivos cuestionables y que su historial incluía múltiples denuncias por comportamiento agresivo y confrontaciones con vecinos y transeúntes. Además, surgieron pruebas que indicaban que Linda había expresado puntos de vista racistas en el pasado, lo que alimentó las especulaciones de que su comportamiento hacia Marcus y los niños tenían motivaciones racistas. Los abogados de Marcus utilizaron esta información para argumentar que el arresto de su cliente había sido injustificado y que se había producido como resultado de prejuicios raciales por parte de la policía. A medida que el caso avanzaba, la presión sobre la policía aumentaba. La comunidad y los grupos defensores de los derechos civiles exigieron investigación exhaustiva sobre el incidente y una revisión de las prácticas policiales en el vecindario. Los líderes políticos también se pronunciaron, instando a la policía a tomar medidas concretas para abordar el racismo y la discriminación dentro de sus filas. Finalmente, la demanda de Linda contra la policía fue desestimada por el tribunal debido a la falta de pruebas que respaldaran sus acusaciones. El juez señaló que no había evidencia suficiente para demostrar que la policía había actuado de manera negligente o discriminatoria durante el incidente con Marcus. La decisión del tribunal fue recibida con un alivio generalizado en la comunidad, que consideró que se había hecho justicia en el caso de Marcus. El veredicto también generó un renovado llamado a la reforma policial y a la lucha contra el racismo sistemático en el sistema de justicia penal. A pesar de la resolución del caso, el incidente dejó cicatrices profundas en el vecindario. La reputación de Linda quedó manchada y su relación con sus vecinos se deterioró aún más. La policía también enfrentó críticas continuas y presiones para abordar las preocupaciones sobre el racismo y la discriminación. Y eso ha sido todo el video de hoy, espero te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.